Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Gerardo Gentile. Les voy a hablar un poquito hoy del capítulo 3, parte 2 del libro Sapien, de animales a dioses, un día en la vida de Adán y Eva, continuando un poquito con lo que nos decía Sergio en los videos anteriores. Lo que podemos decir básicamente es que en muchos lugares, y en la gran mayor parte de las veces, la caza y la recolección es lo que nos proporcionaba una nutrición ideal. Esto no nos sorprende, ya que fue nuestra dieta durante mucho tiempo, durante cientos de miles de años, y nuestro cuerpo estaba muy bien adaptado a esta situación, ¿no es cierto? Se sabe por pruebas en esqueletos fosilizados que indican que los antiguos cazadores y recolectores tenían menos probabilidad de padecer hambre o desnutrición, y generalmente eran más altos, mucho más sanos que los descendientes campesinos. Si bien la esperanza de vida se sospecha o se sabe era de 30 a 40 años, esto se debía a la gran alta tasa de incidencia en la mortalidad infantil que sufría la población. Los niños que conseguían sobrepasar los peligrosos años de vida, los primeros peligrosos años de vida, llegaban a alcanzar los 60 años de edad, 70 y algunos incluso hasta los 80. El secreto de éxito de esta comunidad, que los protegió de las hambrunas y de la malnutrición, fue su dieta variada. Los agricultores se sabe que tendían a tener una dieta muy limitada y desequilibrada, especialmente en la época premoderna, donde las calorías que consumían provenían de una única planta de cultivo, como el trigo, las patatas o el arroz. Que se sabe que esto no genera los nutrientes necesarios para el cuerpo. Si bien las sociedades cazadoras-recolectoras no eran inmunes a los desastres naturales, para ellos era mucho más fácil sobrepasar estas calamidades, ya que podían recolectar o cazar otras especies o se desplazaban a lugares menos afectados. También se sabe que los antiguos cazadores-recolectores padecían de enfermedades infecciosas en menor medida, ya que en las sociedades agrícolas e industriales sufrieron enfermedades infecciosas como la viruela, el sarampión, porque se originaron en animales domésticos y se transfirieron a los humanos después de la revolución industrial. Los antiguos cazadores lo único que habían domesticado eran perros y se veían libres de estos flagelos. Además, la mayoría de las sociedades agrícolas e industriales vivían en poblados permanentes muy densos y antihigiénicos, que eran un foco propenso ideal para una enfermedad. Hablando un poquito de los espíritus, que es lo que nos cuenta el autor, es que se supone que los cazadores recolectores adoraban únicamente, tenían el ánima, que era una conexión que había entre todos, entre todos los habitantes, no solo los habitantes, sino también en las plantas, en casi todos los lugares, plantas, animales, estaban con una conexión en los fenómenos naturales, todos creían que tenían conciencia, que es como prácticamente vemos en la película Avatar, que la sociedad estaba conectada con los animales, con las plantas, así que básicamente se sabe poco de la parte espiritual, digamos, de las creencias de esta población. Después también no se sabe, porque el autor en una parte nos habla del telón del silencio, que básicamente en forma de paralelismo podemos decir que el telón del silencio es porque hay muy poca información, se puede saber puntualmente, se puede reconstruir parte de la sociedad, de cómo vivía, cómo se alimentaban, qué cosas necesitaban para sobrevivir, pero no se sabe básicamente si eran sociedades pacíficas o guerreras, porque si bien habían muchos, pocos hallazgos arqueológicos, por ejemplo, se encontraban una punta de una lanza, no se sabía si era por una guerra puntualmente o si era para la caza, o se utilizaba para la caza de animales, obviamente, ¿no es cierto? Básicamente en esta parte del libro
lo que nos cuenta el autor es que, bueno, lo único que se puede reconstruir es a partir del arte rupestre, de algunos hallazgos arqueológicos que se encontraron en la zona y que, bueno, que eran sociedades que, si bien con el paralelismo de hoy, hubo sociedades, por ejemplo, como los H una sociedad paraguaya que vivió en los años 60, en la década del 60, donde, bueno, por ejemplo, mataban a las personas más viejas, a las personas que no podían seguir al ritmo de vida, porque no podían seguir al grupo, a la manada y eran una carga en la sociedad, mataban a las personas, a los chicos que no querían, por ejemplo, o que estaban enfermos también. Y si hacemos un paralelismo con la actualidad, mucha gente todavía está a favor de la eutanasia y a favor del aborto. Así que bueno, básicamente tampoco podemos decir que era una sociedad extremadamente violenta o pacífica. No podemos idealizar de ninguna de las dos maneras esta sociedad, ¿no es cierto?